Vamos ahora con este ejercicio del bloque de matrices que nos dice, dadas la matriz A y la matriz B, un primer apartado A nos preguntan para qué valores de M existe la inversa de esta matriz A. Entonces, ¿cuándo existe la inversa de una matriz? La inversa de una matriz viene dada como A-1 igual a la adjunta de la matriz A traspuesta partido el determinante de la matriz A. Entonces, fijándonos en esta fórmula, ¿cuándo no vamos a poder realizar esta fórmula? Pues cuando lo que tenemos en el denominador sea 0. Por lo tanto, si el determinante de A es igual a 0, no existe la inversa de la matriz A. Por lo que para ver los valores de M para los que dicha inversa no existe, tendremos que estudiar el determinante de A. El determinante de A viene dado por, vamos a comenzar a hacerlo, sería 0 por 0 por 0, 0, M por M por M, M al cubo, 0 por 0 por 0, M por 0 por 0 es 0, 0 por M por 0 vuelve a ser 0, 0M, 0 es 0. Por lo tanto, el determinante de A viene dado por M al cubo. ¿Cuándo M al cubo va a ser 0? Pues M al cubo es 0 si y solo si M es igual a 0. Por lo tanto, la matriz A tendrá inversa siempre que la M sea distinta de 0. Si la M es igual a 0, como nos ha dado aquí, el determinante será 0 y, por tanto, no existirá la matriz inversa. Vamos ahora a resolver el apartado B. Ahora nos dice que para todo M distinto de menos 1, lo voy a poner por aquí, M distinto de menos 1, resolver, si es posible, la ecuación matricial A por X más X igual a B. Entonces, para resolver una ecuación matricial, lo que aconsejo hacer primero siempre es despejar a la X. ¿Cómo vamos a despejar de aquí a la X? Pues primero la vamos a extraer de factor común, pero tenemos que tener mucho cuidado, ya que en las matrices importa el orden en el que se multiplica. Como la X está multiplicando por la derecha, la vamos a extraer de factor común por la derecha. Nos quedará A más 1, pero en el caso de las matrices el 1 es la matriz identidad por X igual a B. Ahora, para poder quitar este A más I de aquí, tendremos que multiplicar por su inversa, es decir, A más I menos 1 por A más I por X es igual a, como hemos multiplicado por la izquierda, aquí en este lado también hay que multiplicar por la izquierda, es decir, A más I menos 1 por B. A más I menos 1 con A más I se nos va y nos queda que X es igual a esto que tenemos aquí. Lo vamos a dejar por aquí escrito, nos queda que X es igual a más I menos 1 por B. Eso es lo que vamos a tener que calcular en este apartado de aquí. Esta fórmula la vamos a borrar porque la vamos a tener que hacer de otra forma. Bien, lo primero que vamos a hacer es hallar la inversa de la matriz A más I. ¿Cuál es la matriz A más I? Pues la matriz A más I es igual a la matriz A, le vamos a sumar la matriz identidad. La I es la matriz identidad. O lo que es lo mismo, ponerle un 1 en la diagonal principal. 1, 0, M, M, 1, 0, 0, M, 1. Esta es la matriz A más I. Ahora vamos a tener que hallar la inversa de esta matriz. Como hemos visto antes, para la inversa vamos a tener que calcular la adjunta y el determinante. Primero vamos a realizar la matriz adjunta de A más I. Vale, esta matriz será, pues, para el primer elemento tendremos que tapar la primera fila y la primera columna y poner el determinante de lo que queda al taparlas, es decir, este determinante. Ahora, para este elemento taparemos esta columna y la primera fila y nos quedará M0,
0, 1. M0, 0, 1. Además, aquí tendremos que poner un signo de menos. Esto tiene su explicación, pero aquí no me voy a parar a explicarlo. Ya tengo vídeos en el canal en el que explico por qué hay que poner un menos en algunos de los elementos. Vale, vamos a seguir. Ahora en este elemento vamos a tapar esta columna y la primera fila y nos queda M1, 0, M. Vale, ahora para este elemento tapo la primera columna y la segunda fila. Nos queda 0M, M1, 0M, M1. Y aquí también hay que poner un menos. Ahora, esta tapamos segunda y segunda y nos queda 1M, 1M, 0, 1. Aquí, con un menos también, tendremos que 1, 0, 0M, 1, 0, 0M. Ahora, tapamos primera columna, tercera fila, nos queda 0M, 0M, 1, 0. Aquí, con otro menos, tapamos y nos queda, tapamos segunda columna, tercera fila, 1M, M0, 1M, M0. Y por último, 1, 0, 1, 0, M1, M1. Y así sería. Vale, aquí voy a soltar el papel. Aquí vamos a ponerlo ya directamente. Este determinante es 1 por 1, 1, menos 0, 1. Ponemos 1. Aquí este determinante es m por 1 menos 0, es m. Con el menos m. Vale, este determinante es m al cuadrado. M al cuadrado. Aquí este determinante es 0 por 1 es 0 menos m cuadrado, pero con este menos es más m cuadrado. Ponemos más m cuadrado. Este determinante es 1, os voy a poner 1. Este determinante es m, con el menos nos queda menos m, menos m. Este determinante es 0 menos m, es decir, menos m. Este determinante es 1 por 0, 0, menos m por m, menos m cuadrado, pero con este menos es más m cuadrado, más m al cuadrado. Y este determinante es 1, 1, es 1. Bien, 1. Esta sería la matriz adjunta de A más I. Voy a comprobarla porque como esté mal, tendremos un problema. La matriz adjunta es 1 menos m, m cuadrado, 1 menos m, m cuadrado y 1. Perfecto. Entonces, ¿qué tendremos que hacer ahora? Pues ahora tendremos que hacer la matriz adjunta de A más I, pero la traspuesta. La adjunta de A más I traspuesta, que es igual a la matriz adjunta, pero cambiando las filas por columnas. Tendremos 1 menos m, 1 menos m, m cuadrado. Ahora, m cuadrado, 1 menos m. Y por último, menos m, m al cuadrado, 1. Esta es la matriz adjunta traspuesta. Ahora tendremos que hacer el determinante de la matriz A más I. El determinante de la matriz A más I lo vamos a poner aquí, 1, 0, m, m, 1, 0, 0, m, 1. El determinante será 1 por 1 por 1, 1, m por m, más m al cubo. 0, bueno, vamos a ponerlo, 0, menos esto que da 0, esto que da 0 y esto que da 0. Tanto 1 más m al cubo. Además, aquí podemos observar que este determinante siempre va a ser distinto de 0, excepto cuando la m es menos 1. Por esto nos han dicho en el enunciado que para todo m distinto de menos 1. Entonces, con esto ya habríamos visto que A más I a la menos 1 es igual a 1 partido 1
más m al cubo por la matriz que hemos visto aquí, que es 1m cuadrado menos m 1 menos m1 m cuadrado menos m cuadrado menos m1. Esa es la matriz inversa de A más I de A más I. Por lo tanto, para terminar el ejercicio, nos faltaría multiplicar esta matriz por la matriz B. Por lo que vamos a escribirlo por aquí, tendríamos que x es igual a la inversa esta que hemos hallado aquí, que es 1 partido 1 más m al cubo por 1 m al cuadrado menos m 1 m al cuadrado menos m 1. Y esto lo tenemos que multiplicar por la matriz B, que es 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0. Vale, vamos a poner el resultado por aquí abajo. La x será igual a esta multiplicación. Bueno, primero, aquí vamos a multiplicar las dos matrices y esto que tenemos aquí lo vamos a dejar igual, ya que no nos influye. Lo vamos a dejar aquí fuera. Y ahora vamos a multiplicar estas matrices, fila por columna. Primera fila por primera columna nos da 1. Aquí nos va a dar menos m y aquí nos va a dar m al cuadrado. Al ser solo unos y ceros, pues esta multiplicación ya es mucho más sencilla. Aquí tendríamos menos m, aquí tendríamos m al cuadrado, y aquí tendríamos 1. Ahora, aquí tendríamos ya m al cuadrado, aquí tendríamos un 1, y por último tendríamos menos m. Por lo tanto, la solución de este ejercicio es esta que tenemos aquí. La x sería igual a esto que hemos hallado. Aquí lo único que podríamos hacer de más sería multiplicar esto por cada uno de los elementos, pero sería lo mismo que si lo dejamos aquí afuera. Por lo que con esto ya habríamos terminado de resolver este ejercicio.